Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, como siempre me acompaña Pepe Díaz, analista del equipo de inversión. ¿Qué tal, Pepe? Pues muy bien, Marta, muchísimas gracias. Pues hoy tenemos como invitado a Jorge Fuentes, con quien vamos a hablar de inversión en calidad. Jorge es gestor de renta variable internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te echábamos de menos por aquí. Muy bien, Marta. Deseando estar aquí con vosotros un ratito hablando de inversiones. Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto Pepe y yo en Valor con B era potenciar la formación financiera. No solo a través de la divulgación, sino también rompiendo mitos y desafiando ideas preconcebidas incorrectas que están muy extendidas. Así que muchas gracias por venir de nuevo, porque precisamente alrededor de la inversión en calidad existen muchos de estos mitos. Hoy los queremos poner sobre la mesa y aprovechando que eres cogestor de Bestinver Grandes Compañías, lo podremos hacer de una manera más práctica y así saber ¿cómo os enfrentáis a ellos, Tomás y tú, en la gestión del día a día del fondo? Muy bien, venga, vamos a ello. Bueno, pues antes de empezar, por si acaso alguno de nuestros oyentes no lo tiene claro, la inversión en calidad consiste en invertir en compañías con muy buenos negocios, ¿vale? Así que vamos a hablar de empresas rentables, empresas que crecen, empresas dominantes, empresas que todos conocemos, como Nestlé, como Meta, ASML, Coca-Cola, y empresas en las que si preguntamos a cualquier persona, pues todo el mundo quiere invertir en ella. ¿Y por qué? Pues porque son buenas, porque son empresas de calidad. Pero este hecho de que todo el mundo quiera invertir en ellas plantea una cuestión importante que creo que desde el podcast de una gestora value como Bestinver debemos plantear desde el principio, Jorge, porque ¿qué pasa si todo el mundo quiere invertir en las mismas empresas? Pues lo que pasa es que las acciones suben y cuando las acciones suben se ponen caras. Exacto. ¿Y qué pasa cuando se compra una acción que está cara? Pues normalmente, de manera matemática, lo que pasa es que cuando el precio sube se ponen caras, como decía, y la rentabilidad como inversión se reduce estrepitosamente. Yo creo que todos los que somos aficionados a las inversiones, pero vamos, tampoco hace falta ser un yonki de esto, hemos oído eso de que una gran empresa no es necesariamente una gran inversión. Y el cabo suelto o la condición de la que depende esto que acabo de decir es la valoración de sus acciones. De la misma forma que invertir en un negocio mediocre o dignillo puede ser una muy buena inversión si pagamos muy poco por él, pues podemos decir que si alguien nos vende una casa, no es lo ideal, pero si alguien nos vende una casa en el peor barrio de Madrid a 3.000 euros, pues es difícil que podamos perder dinero, incluso posiblemente podamos ganar dinero con ese tipo de inversión. Y del mismo modo, si pagamos, 30 millones, aunque ya con lo que paga la gente en el centro de Madrid por las casas buenas, no quiero decir nada, pero vamos, si pagamos 30 millones de euros por una casa en el mejor barrio de Madrid, es seguro o casi seguro que no va a ser una inversión rentable. Entonces, la conclusión de esto que intentamos explicar es que la valoración siempre es un factor crítico que se debe tener en cuenta a la hora de invertir en cualquier activo, sea bueno o malo. Sí, pero con algunas diferencias, ¿no? Porque la valoración siempre es importante, de eso no hay ninguna duda, pero no es lo mismo sobrepagar por una empresa extraordinaria, por una empresa de calidad, que por una empresa mediocre, ¿no? Y esto también creo que es importante que lo dejemos claro. Bueno, esto es absolutamente capital. Las empresas rentables, que crecen de manera rentable, que generan valor con el paso del tiempo, es decir, que valen más a medida que pasan los días, pues la valoración es fundamental, pero si te equivocas un poquito con la valoración, el paso del tiempo va redimiendo ese error. En una empresa cuyo valor no crece o incluso decrece, atinar muy mucho con la valoración o para obtener la rentabilidad que esperas de ella es, en este caso, capital. Voy a poner un ejemplo extremo que no quiero que la gente piense que es algo que se repite, porque es absolutamente excepcional, pero sí me parece interesante hablar de ello porque muestra, como si fuese una exageración, porque es una exageración, lo que te puede ofrecer a pesar de sobrepagar una inversión en un negocio bueno, bien gestionado y que crece de manera rentable. Pensemos en Amazon. Yo creo que ya todo el mundo entiende que Amazon es una empresa maravillosa, pero hace 25 años yo creo que Amazon salió, no sé cuándo salió a cotizar, pero debe ser en el finales de los 90.
Y en el pico de la burbuja tecnológica que se produjo en el año 2000, el negocio se limitaba a la venta, yo creo que eran solo libros, o CDs también, ¿no? Solo libros, al principio yo creo que solo libros. Y luego CDs. Sí. Tras el pinchazo de la burbuja, la famosa burbuja.com, cayó más de un 90%. Pasó de $4, y yo creo que fue el máximo en el año 2000, a 0,4. Es una caída que vamos, el 99% de los inversores no tienen estómago para soportar sin vomitar. Pero vamos, la conclusión ahí es que si alguien sobrepaga por un mal negocio, la pérdida está garantizada. Pero en el caso de Amazon, la compañía no solo mejoró el negocio que tenía entonces, sino que además en estos últimos 20 años ha ido desarrollando varios negocios que son absolutamente fabulosos y que con los inversores no contaban con ellos. Es decir, que en la valoración de ese momento no estaban descontados. Piensen, por ejemplo, en AWS, que es el negocio en la nube de Amazon, que se lanzó oficialmente en 2006, pero que la historia se remonta a varios años antes, cuando el gigante americano comenzó a construir una infraestructura interna para alojar todos los datos y todas las aplicaciones que manejaba. A medida que Amazon crecía, se dio cuenta que el potencial de esa infraestructura para servir a otras empresas era enorme. Y hoy en día, junto con Azure, que es la nube de Microsoft, pues es un duopolio y son los tenedores de la infraestructura digital más importante del mundo, diría yo. Es la especie de la autopista por la que todos los datos de la economía digital, que cada vez es más importante en el mundo, transcurren. Es un activo que hoy tiene un crecimiento salvaje y una rentabilidad asombrosa, que obtiene alquilando esa infraestructura o siendo capaz de ofrecer esa capacidad de computación que tiene Amazon principalmente a las empresas del mundo, que pagan la capacidad de utilizar ese activo. Pensamos también en la publicidad. La publicidad es un negocio relativamente reciente en el caso de Amazon. Crece de manera brutal, con unos márgenes increíbles, y es un negocio que hace 6-7 años no estaba. La gente compraba cosas en Amazon, pero no había publicidad. Pero fíjate qué buena publicidad hace cualquier comerciante que quiera vender sus productos cuando alguien sabe que está en Amazon. O sea, todos los que estamos en Amazon vamos a comprar algo, o casi todos los que estamos en Amazon vamos a comprar algo. Pues si vemos esa publicidad, fíjate qué manera de generar valor. Lo que quiero decir es que hoy, 24 años después, la acción ha multiplicado por, no sé, deben ser 40, 50 veces el precio del pico de la burbuja, o previo al pinchazo de la burbuja, y evidentemente pocas empresas en el mundo pueden generar tanto valor como lo ha hecho Amazon en estos años. Así que no hay que contar con que un inversor que pague por ellas tanto como en el pico de la burbuja vaya a ganar tantísimo dinero con el paso del tiempo. Pero sí es un ejemplo muy bueno para explicar esa diferencia a la que te referías antes. Y es que sobrepagar por un mal negocio te condena seguro, mientras que si sobrepagas en un buen negocio, el tiempo puede llegar a redimir tu error. Claramente las consecuencias por sobrepagar son diferentes, pero en ambos casos es un error, ¿no? Entonces, por muy bueno que sea un negocio, hay que tener cuidado con el precio que se paga por él, y este es el aprendizaje que es más importante para nuestros oyentes en el podcast de hoy. Y precisamente esa es la forma que tenemos nosotros en Bestinver, y en este caso Tomás y yo, de gestionar Bestinver Grandes Compañías. Invertimos únicamente en negocios que consideramos extraordinarios, y únicamente también si podemos comprarlos a precios atractivos. Si no, pues no los compramos, porque como decimos siempre en Bestinver, el éxito en las inversiones no proviene de comprar cosas buenas, sino de comprar cosas bien. Estos son los dos grandes desafíos que siempre hemos comentado en Bestinver Grandes Compañías. Primero, identificar las empresas con negocios de alta calidad, que es complejo, hay pocos, de hecho son los menos. Y segundo, como decía antes Pepe, como resultan muy atractivos, todo el mundo quiere invertir en ellos, y eso suele hacer que estén más caros, ¿no es así? Es exactamente así, Marta. Si comprar negocios extraordinarios con valoraciones descontadas o baratas fuese sencillo, esto no sería bolsa, esto sería PlayStation, que es algo que decimos muchas veces en el equipo de inversión. Pero, Jorge, corrígeme si me equivoco, porque aquí hay un matiz importante para explicar la ventaja competitiva de Bestinver Grandes Compañías, ¿no? O ese factor diferencial que tiene Bestinver Grandes Compañías frente a otras estrategias, otros fondos de otras gestoras también centrados en la inversión en calidad, ¿no? ¿Cuál es ese matiz? Pues sí, yo creo que la ventaja competitiva o el hecho diferencial de Bestinver Grandes Compañías con respecto a otros fondos en calidad que se han puesto de moda en los últimos 10 años, en los que está la inversión en este tipo de activos,
has resultado muy rentable. Principalmente, que esto es algo que nadie dice, porque las valoraciones de partida hace 10-15 años de este tipo de compañías eran muy, muy atractivas, algo que hasta hace bien poco no era así. Pero vamos, lo que hacemos en Bestinver Grandes Compañías es invertir en un punto ciego para la mayor parte de inversores en este terreno. Y digo que es un punto ciego porque para los inversores en valor más tradicionales, en esta estrategia hacemos mucho más hincapié en la importancia de comprar negocios de calidad, negocios cuyo valor crece con el paso del tiempo. Y decimos también que es un punto de ciego, en este caso para los inversores en calidad, que se nos pueden venir a la cabeza algunos anglosajones o incluso algunos domésticos, y que es nuestra obsesión por pagar por las acciones únicamente una valoración atractiva. Somos inversores en valor, venimos con ese gen incorporado en nuestra forma de pensar las cosas. Entonces, buscamos oportunidades en un segmento que no está muy explorado en el mercado y que pasa desapercibido pues para la mayor parte de gestores activos, y precisamente por eso nos permite ofrecer una estrategia que combina el margen de seguridad que ofrece un buen negocio, que es inapelable, con el margen de seguridad que ofrece un buen precio. O dicho de otra forma, pescamos en un caladero del mercado que, si se hace bien, y para eso contamos con un maravilloso grupo de analistas que es un grupo de, iba a decir multigeneracional porque es así, hay gente que no tenemos pelo como Tomás y yo, o hay gente como Colin Gibson que ya no es un teenager, por decirlo de alguna forma, pero a la vez se combina con gente pues que está en sus años 30 o todavía no ha cumplido los 40, que están familiarizados con esta economía digital que tanto valor es capaz de generar para sus propietarios, que muchos de ellos han trabajado en este tipo de compañías y por tanto entienden la forma de esos negocios, y que creemos que combinado con las canas y la experiencia de valorar negocios más tradicionales ofrece un valor inigualable para los que son partícipes de los fondos de Bestinver. Entonces, este caladero en el que pescamos creemos que es un vehículo que es capaz de ofrecer unas rentabilidades estupendas ponderadas por el riesgo en el que incurrimos como inversores a largo plazo, por esos dos márgenes de seguridad que comentaba hace un segundo. ¿Y cómo es ese caladero, como tú dices, en el que pesca Bestinver Grandes Compañías? ¿En qué aspectos os fijáis para determinar que una compañía sea extraordinaria? Bueno, hay multitud de factores cuantitativos y cualitativos, pero voy a intentar resumirlos en 4 factores que creemos que comparten los negocios extraordinarios. Primero, tienen que ser rentables. Cuando un negocio no es rentable, no es un negocio, es una actividad. Pero en este caso, para que sea extraordinario el negocio, no solo tiene que ser rentable, sino que tiene que tener una rentabilidad muy superior al del coste de capital en el que incurre la empresa para generar el negocio. Este es un palabra, el del retorno sobre el capital de empleado, o la ROCE, que habrán escuchado muchos de nuestros oyentes hablar a los que nos dedicamos a esto, que es complicado de explicar en un podcast, que no lo vamos a hacer ahora mismo, pero básicamente es saber las chispas que genera el activo para el dueño de ese activo, en este caso para la empresa que tiene ese activo. Piensa en el ejemplo de una casa y una hipoteca. Si nosotros nos compramos una casa para inversión, lo primero que tenemos que determinar es cuál es la rentabilidad que vamos a obtener poniéndola en el mercado en alquiler. Si nosotros sumamos todos los alquileres, le restamos todo lo que los gastos en los que incurrimos siendo propietarios de la casa, tasa de basuras, alguna derrama, impuestos varios, el seguro, etc., obtenemos el flujo de caja o el alquiler neto que nosotros nos vamos a llevar como propietarios. Y eso lo tenemos que comparar con el precio que pagamos por la casa. Bien, si la rentabilidad del alquiler que obtenemos es, pongamos, del 10%, hemos comprado una casa que nos va a generar rentas de 10.000 euros al año y pagamos 100.000 euros por ese apartamento, si el coste de comprar esa casa, asumiendo que lo hacemos con deuda, de la hipoteca es del 3-4%, pues ese 10% contra el 4% parece que es un buen negocio, ¿no? Esto es a lo que nos referimos con que la rentabilidad del activo sea mayor que el coste en el que incurrimos para explotar ese activo. El segundo factor que es importante es el crecimiento, pero no un crecimiento cualquiera. Crecer de manera no rentable lo sabe hacer cualquier persona o cualquier gestor. Crecer de manera rentable es mucho más complicado. Es decir,
el crecimiento tiene que volver a cumplir esa métrica que hemos dicho, que el ROCE marginal de ese crecimiento tiene que ser superior al coste de capital. Continuando con el ejemplo de la casa, se me ocurre decir, por ejemplo, que si queremos mejorar la casa con una reforma, porque vamos a ser capaces de subir el alquiler de esa casa, si pedir un préstamo, en este caso al consumo, o no sé si se puede rehipotecar una casa si haces una reforma, yo creo que sí, pero vamos, si pedir un préstamo para hacer una reforma nos cuesta el 5% y la rentabilidad extra que vamos a ser capaces de generar con esa subida del alquiler compensa ese coste adicional, pues volvemos a estar hablando de ese crecimiento rentable al que hacía referencia. Tercer factor que comparten este tipo de compañías, pues que son generadores de caja. Es un negocio que es capaz de generar capital de manera importante, con lo cual normalmente esos negocios están bien financiados, tienen buenos balances, no suelen tener deuda. Las empresas que están saneadas y emplean su fortaleza financiera como protección, porque cuando digo protección me refiero a que sabes positivamente que no van a quebrar por mucho que venga una recesión, las hace mucho mejores porque les permite también jugar al ataque. Pueden emplear esa solvencia financiera para hacer adquisiciones de manera contracíclica, cuando los competidores las están pasando canutas, o para remunerar a sus accionistas, que eso es algo que a todos nos encanta, que nos paguen dividendos, que recompren acciones propias si estas compras las hacen cuando las valoraciones son atractivas, o que nos paguen dividendos extraordinarios. Y por último, estas empresas tienen que estar bien dirigidas. Los directivos, yo diría que son el pegamento o la clave que une estos 3 puntos anteriores. Son claves para mantener la rentabilidad del negocio por encima del coste capital. Todas sus decisiones tienen que ir dirigidas a que esa rentabilidad no se diluya o que la competencia que intenta saltarla, pues darle sopapos. Son clave para que la empresa encuentre oportunidades de crecimiento rentable, que decida hacer las reformas adecuadas en el piso. Y por último, son claves para emplear el balance de la empresa tomando las decisiones tanto ofensivas como defensivas que son adecuadas para los dueños de esas empresas, que somos nosotros los accionistas. Si falta alguno de estos 4 elementos, pues Marta, te diríamos que nos tenemos que pensar muy mucho si realmente estamos ante una gran compañía o una compañía extraordinaria. Por tanto, el filtro meritocrático que tiene que pasar para que las incorporemos a la cartera, como ves, es un filtro exigente. Pues te estaba escuchando ahora cuando hablabas de estas características de las compañías de calidad y cuando hablabas de los directivos casi es imposible no pensar en la famosa frase de Warren, ¿no? De Warren Buffett, cuando dice que hay que invertir en empresas que hasta un tonto pudiera dirigir porque tarde o temprano algún tonto lo hará. Y claro, Warren lo que está diciendo es que hay que invertir en empresas con negocios lo suficientemente sólidos, con negocios con la suficiente calidad para que el fallo humano, incluso si lo comete su máximo responsable, incluso si lo comete su máximo directivo, pues que el fallo humano no sea capaz de tumbar a la compañía, ¿no? Pero lamentablemente creo que esta cita se ha malinterpretado y que hay gente que piensa, por la frase esta de Warren, que invertir en calidad pues hace que la cuestión del equipo directivo sea una cuestión de segundo orden, ¿no? O sea, una cuestión de importancia secundaria. Pero esto es un error, ¿no? Porque es un error total. Hay que tener en cuenta que este tipo de negocios, lo que tú decías, ¿no? Al final, con todas estas características, les permite generar una cantidad de recursos enorme, ¿no? Así que es importantísimo tener a las personas adecuadas para gestionar esos recursos, ¿no? Esas personas que son capaces de responder a la pregunta de ¿qué hacemos con la pasta? Pues de la forma más atractiva y de la forma más rentable para los accionistas. Y esto es crítico para el caso de las empresas de calidad, porque claro, generan muchísimos recursos, ¿no? Y el quid para mí en el caso de la cuestión de los directivos de las compañías de calidad es que no basta con ser un gestor eficiente. Eso, con un negocio que genere menos recursos, pues posiblemente sea válido, ¿no? Pero en el caso de este perfil, en el caso de estas compañías, se necesita un perfil totalmente distinto, ¿no? Se necesita un equipo directivo que esté liderado por un soñador, que esté liderado por un visionario, que esté liderado por alguien que sea capaz de ver eso que nadie ve y además
que entienda cómo aprovechar los recursos que genera la empresa para cambiar el sector, o no solo para cambiar el sector, ¿no? También para cambiar el mundo, porque antes estabas hablando de Amazon y Jeff Bezos, pues cambió el mundo de la distribución, porque cambió mucho más que eso, ¿no? Podemos hablar de Bill Gates con Microsoft, cambió mucho más que el mundo de la informática, o podemos hablar de No hay que Amancio... irse tan lejos. Que no hay que irse tan lejos. Hay gente en claro, España que ha cambiado la forma de hacer negocios. Iba a hablar precisamente de Amancio Ortega con Inditex, como no solamente revoluciona el mundo de la moda, sino además posiblemente el de la logística aplicada a la moda y todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la cuestión de los directivos es muy importante, pero también lo que quiere decir es que es muy problemática. ¿Y por qué? Pues porque directivos hay muchos, pero directivos visionarios hay poquísimos. Y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Incluso podríamos seguir con el tema de los directivos para conocer más sobre las características de estos negocios extraordinarios, porque recuerdo que en el episodio que grabamos sobre asignación de capital señalábamos a los equipos directivos como elemento fundamental para que una empresa desarrolle, conserve y amplíe su ventaja competitiva. Esto es muy importante porque la ventaja competitiva es lo que hace que un negocio sea capaz de generar una rentabilidad o roce por encima del coste del capital de la empresa y lo que le permite crecer de manera rentable a lo largo del tiempo. Exactamente, es así. Yo, en el blog del equipo de inversión hemos escrito sobre la importancia de los directivos. Yo que hizo caballos, yo creo que se llama el primer episodio de asignación de capital en el que definíamos el tipo de persona que nos gustaba que gestionase los negocios de los que somos propietarios. Yo invito a los oyentes a que todos los blogs, hicimos también podcast, pero lectura veraniega estupenda. Ligerísima, toda. Ligerísima. Bueno, a mí me parece ligerísima. A mí, vamos, bueno, para los yonkis que lo hagan, para los aficionados también y para el que tenga insomnio que se los lea, que seguro que a pesar del calor cae frito al instante. Pero vamos, decías que la palabra aquí más importante es que esa rentabilidad sea sostenible en el tiempo. Tener una rentabilidad que la competencia es capaz de arbitrar o que la competencia es capaz de diluir es un peligro brutal para los que invertimos en empresas de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque todos nos gusta comprar compañías dominantes con cuotas de mercado muy altas, pero como decía, estas ventajas o estas cuotas de mercado solo pueden ser duraderas si las barreras de entrada son sostenibles, si son perdurables en el tiempo. Y esa es la verdadera labor de un directivo, hacer que las compañías que dirigen sean capaces de crecer sin que la competencia erosione su rentabilidad. Eso es meter codazos a la competencia e ir fabricando ventajas competitivas inexpugnables. Digo esto porque si no son sostenibles en el tiempo estas ventajas, estas empresas, lejos de ser buenas compañeras de viaje, suelen convertirse en errores de inversión importantes. Piensen en Nokia, por ejemplo, que tenía una cuota de mercado brutal en lo que eran teléfonos hace... ¿Cuándo salió el iPhone? ¿2008? ¿Por ahí fue? 2008. Sí. Pues fíjense lo que era Nokia antes. Todos teníamos un Nokia. Y el sistema operativo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Symbian o algo así. Bueno, era dominante. Nos acordamos, que con eso no hay más preguntas. Exacto. Era dominante y fíjense lo que ha pasado. Entonces, y digo esto porque una cuota de mercado alta significa buena rentabilidad y normalmente un múltiplo de cotización elevado. Una rentabilidad que atrae a la competencia, que acaba arbitrando a la baja esos retornos y te compra un billete con premio para tener una experiencia en bolsa muy mala. Mirad el precio de la acción en Nokia en el año 2000 en el año 2008 o ahora. Y esa experiencia suele ser nefasta o cuasi mortal, si no mortal, si al deterioro del negocio del que estamos hablando le sigue la contracción del múltiplo en cotización que impepinablemente pasa cuando un negocio pasa de ser dominante a no dominante. Entonces, este análisis de la durabilidad de los retornos es capital para nosotros, abarca multitud de aspectos que no vamos a enumerar aquí, ingredientes de todo tipo, cuantitativos y cualitativos, y que si hubiera que reducirlos como si fuese una salsa hasta lo máximo posible, diríamos eso, barreras de entrada, o el famoso moat, o el foso del castillo al que se refería de manera tan gráfica Warren Buffett.
Y para que puedan visualizar nuestros oyentes la relación que existe entre ventaja competitiva y alta rentabilidad de una empresa y bueno, también entender la estrategia del fondo, el tipo de compañías en las que invierte, ¿nos puedes poner algún ejemplo concreto de empresa que tengamos en cartera? Sí, o sea, antes de hablar de empresas, barreras de entrada hay muchas. Piensen en el efecto red o piensen en este caso, por ejemplo, en Facebook. Cada usuario adicional hace más valiosa la plataforma porque genera contenido para la plataforma. Pensemos en la barrera de entrada, que es una marca que es irreemplazable o que es imposible replicar. Piensen en Louis Vuitton o piensen en Ferrari. Aquí Pepe y yo nos podemos poner a diseñar bolsos o hacer coches rojos deportivos, pero es que es imposible vampirizar o arbitrar el legado de marcas que llevan siendo percibidas de extrema calidad y de lujo total durante, no sé, 50, 100 años. Piensen en un producto instalado y que es cautivo, porque luego te proporciona ingresos porque lo tienes que mantener para siempre. Microsoft, que estaba antes, Pepe, has hablado de Bill Gates. Todos usamos el software de Microsoft, Excel, Word o lo que sea. Pues es imposible salir de ahí y Microsoft nos cobra una mensualidad o una anualidad a todos los usuarios. Pero piensen en empresas que no son de software, de hardware. El fabricante de ascensores Schindler. Una vez que uno instala un ascensor en un edificio, no lo va a cambiar y lo mantiene con unos márgenes brutales durante los siguientes 40, 50, 60 años. Pensemos en una red de distribución brutal que le permite, por ejemplo, a Heineken, estoy hablando de todas empresas que tenemos en cartera, a Heineken poner cerveza o llevar la cerveza de las fábricas a los supermercados, a los bares de manera más eficiente que si, bueno, no tengo nada, que la cerveza está riquísima, frente al Ambra o una cerveza que hacemos nosotros ahora con sabor a regaliz. O pensad en la ventaja de costes que te proporciona una escala de un negocio como Compass, que es, por ejemplo, el que puedo contar con un poquito más de detalle. Compass es la mayor empresa de restauración del mundo. Es un negocio tradicional, es decir, que no tenemos miedo a que la inteligencia artificial lo desplace o a que Google decida ponerse a servir comida en las cantinas de las fábricas, de los colegios, de las universidades o de las empresas del mundo. Tiene una estabilidad en márgenes brutal, es decir, tiene un expediente probado que a nosotros nos facilita mucho las cosas a la hora de proyectar los resultados que va a ser capaz de generar en el futuro. Ha tenido un crecimiento orgánico en los últimos 20 años estupendo y con esas dos características, el crecimiento, la estabilidad en márgenes y la rentabilidad que obtiene, tiene unas roces del 18, casi 20%, podemos decir sin riesgo de equivocarnos que es un negocio extraordinario. Tiene una escala brutal, opera en 40 países, como he dicho antes, ocupa el puesto número 1 por ingresos a nivel mundial en lo que es la restauración del mundo. Y tampoco hay que volverse loco, no hay que ser un experto analista para saber que la ventaja en escala que tiene es irreplicable para cualquier otro catering. Imaginaos la cantidad de botellas de agua mineral que compra para todas sus cantinas. Pensad la capacidad de comprar equipos para las cocinas, pensad la capacidad de logística o el transporte que tiene, la capacidad de inversión en sistemas, que es algo que está haciendo en los últimos tiempos para mejorar la productividad de los que les emplean y de ellos mismos. Tiene un management que desde 2006 fue capaz de reinventar el negocio. Estamos hablando de un CEO que se llama Richard Cousins, que falleció ya, pero que logró durante muchos años impregnar una cultura corporativa, que básicamente la cultura corporativa es lo que hacen los empleados cuando nadie les ve, que va destinada a maximizar el flujo de caja por acción, es decir, a pensar en el valor que genera el negocio para sus accionistas. Fue a Estados Unidos, que va muy avanzado en el tema de externalización, antes que nadie, tiene unas cuotas de mercado estupendas y bueno, el siguiente equipo gestor, el actual director ejecutivo, que yo creo que es el señor, creo que se llama Blakemore, se apellida, Dominic Blakemore,
pues sigue la misma estrategia. Y este negocio, la capacidad de ir a... Siempre que hablamos de este negocio, porque lo conocemos bien en Bestinver, hemos sido accionistas de Sodexo, somos accionistas en este fondo de Compass, de ir a las... ¿Cómo se llama cuando las empresas licitan los contratos, no? Licitaciones. Las licitaciones. Este es un negocio que solo descubres con el paso del tiempo si cuando tú has ido a esa licitación lo has hecho en unas condiciones atractivas para la rentabilidad del negocio o no. Hay muchos negocios, muchas empresas de estas que son capaces de ganar un contrato, en este caso Acciona, por ejemplo, y descubren luego que la rentabilidad del contrato ha sido una castaña. Entonces, si tú eres Compass o si nosotros somos dueños de Compass, sabemos que todas las licitaciones que se lleva van a ser rentables, es irreemplazable o inexpugnable el foso que tiene, la escala es una cosa maravillosa y somos felices accionistas de esta compañía que a las valoraciones actuales creemos que nos puede proporcionar a largo plazo rentabilidades de doble dígito para el fondo. Y bueno, perdona que te interrumpa, que también otra cosa que tiene Compass y que es una barrera, que es un intangible, pero que es un barrerón, es la reputación, ¿no? Que al final claro. La propuesta de valor que le hace una compañía que necesita un servicio de catering es: no te preocupes por contratar camareros, no te preocupes por contratar cocineros, la comida, el menú, la limpieza de tal, sino que eso te lo hago yo, Compass, y te cobro mi porcentaje y te soluciono un problema. Eso es. Entonces la compañía, su cliente, contrata un servicio que le permite centrarse en su propio negocio. Y para eso tienes que confiar totalmente en tu proveedor. Si tú y yo montamos una empresa de catering, pues vamos a tener que romper esa barrera reputacional. No vamos a poder. Compass nos va a arrasar. Totalmente. Bueno, depende del nombre, ¿no? Si le ponemos Catering Zeta-Jones... Catering Herbur. Catering Herbur. Herbur. Como se dijo toda la vida. A lo mejor nos llevamos unos cuantos contratos y nos da para vivir unos años. Pero bueno, sí, a todo sí, completamente de acuerdo. Y este es un negocio tradicional, que no estamos hablando de los Amazon, los Google o los Microsoft de la vida, que realmente ha sido una revolución tecnológica que ha creado un foso inexpugnable para el resto. Es solo hacer algo que todo el mundo entiende mejor que la media, que es el secreto para que un negocio sea bueno de verdad. Pero vamos a pensar, no pensaba hablar de ello, pero vamos a hacerlo. Vamos a hablar de Inditex. Inditex es un negocio súper tradicional, sí, que es vender ropa en escaparates, ¿no? En lo que antes se llamaba boutiques, en los 80, en mi época, ¿no? No requiere mucha explicación porque, gracias a Dios, los españoles conocemos el negocio de Inditex, pero por si hay algún despistado por ahí, el negocio de la moda o el retailer de moda de toda la vida era un negocio mucho más cíclico, sigue siendo cíclico, ¿eh? Cuando la gente está asustada no se compra tanta ropa y cuando la gente se siente dichosa se compra un zurrón de ropa. Pero un retailer tradicional lo que hacía era diseñaba y mandaba a fabricar esas prendas a Asia. Eso es como funcionan los negocios hasta que llegó Inditex, básicamente. Con lo cual incurría en un riesgo brutal, que era el riesgo de la moda. Tú decías, oye, se están llevando los pantalones de campana y los cuellos maos. Entonces yo voy a hacer en colores, esta vez lila y blanco roto, ese tipo de producto. Diseñabas, patroneabas, mandabas para allá, lo fabricaban unos cuantos tipos del sudeste asiático a precios ventajosos y te los traías para acá con 6 meses de decalaje. Si por lo que sea, en esa época, no sé, Madonna había aparecido con pantalón pitillo y sin cuello mao, te comías la colección. El inventario. El inventario. Con lo cual, te comías la colección, tenías que quitarte el inventario reduciendo precios, deteriorabas la marca, destrozabas tu rentabilidad y todo el coste fijo que tenías, que eran, no sé, los alquileres, las costureras, y vaya usted a saber, se te iba al garete. Pues Inditex cambia eso, lo vuelve del revés, porque Inditex lo que vende todo el rato es moda. ¿Y cómo hace esto? Pues principalmente siendo un bicho logístico irreemplazable. Si alguien está en Arteixo, bueno, nosotros tenemos la fortuna de haber estado en Arteixo alguna vez, es una cosa maravillosa porque ves cómo hay, bueno, iba a decir miles, pero vamos, cientos de personas monitoreando, y ya lo hacían esto hace 20 años, porque tú y yo estuvimos en 2008 ¿no? Juntos, ¿no? Y lo hacían también. Monitoreando lo que se vendía y lo que no se vendía en cada tienda.
Y entonces el tipo que estaba viendo ahí, como si fuese uno de estos que vigilan el tráfico en los aeropuertos, lo que no se vendía, llamaba a la store manager, a la sheriff de la tienda y le decía, oye, ¿por qué no se vende la chaqueta azul marino que se ha vendido toda la vida? Entonces esta señora le decía, pues mira, nos la están devolviendo porque no es lo suficientemente entallada y ahora se lleva todo un poco más currito, más pequeño. Entonces ellos eran capaces de, en ese momento, rediseñar la chaqueta. Había unas señoras, hay unas costureras gallegas mayores que lo hacían, cortaban, se lo probaban en una maniquí que había ahí y en ese momento se ponía a producir todo con cercanía, Portugal, la propia Galicia, Marruecos, y en 10 días estaba en cualquier tienda del mundo. Claro, eso volvió del revés los economics del sector. Un sector tradicional fue revolucionado por un tipo genial que era Amancio Ortega. Entonces, pensad en todas estas características que me preguntaba Marta sobre qué define un negocio extraordinario. Hablaba de todas estas cosas. Inditex ha crecido mucho más que cualquier otra cosa. Antes crecía al 20%, pues ahora está creciendo al 10%. Pero ha crecido muy por encima del PIB mundial en los últimos 25 años, sin lugar a dudas. Fijaos en la escala. Cuando Inditex negocia con los que le venden el algodón, pues le paga cuando le da la gana, básicamente, porque es que no puede renunciar a no venderla a Inditex. Pensad en la capacidad que tiene de variabilizar sus costes frente a otros retailers. Cuando tú vas a montar una empresa de camisetas guay y quieres venderla en la calle, pagas un alquiler que te sacan las muelas si lo quieres hacer en una buena calle, en una buena ciudad. Inditex, aparte que los locales son suyos, porque siempre tiene un balance maravilloso, ha generado un zurrón de caja y se ha comprado los mejores locales de todas las ciudades del mundo. En aquellos sitios que los locales no son suyos, que básicamente son los centros comerciales, su alquiler depende de las ventas. Si vendo mucho, pago alquiler mucho. Si vendo poco, pago poco alquiler. Eso es una cosa... Es una transformación total, ¿no? Porque al final era el clásico, uno de los clásicos riesgos que tenía este negocio, que tiene el negocio retail, es que si tu tienda no vende lo suficiente, el coste fijo del alquiler te mata. Eso es. Y esto es lo que han conseguido, es eliminar ese riesgo. Y deterioras tu marca. Y deterioras tu marca, exacto. Claro, porque o sea, el inventario, acuérdate, el inventario te lo tienes que quitar a precios descontados y nadie quiere llevar, ¿sabes? No sé, un polo que lleva todo el mundo cuando cuesta a nivel mercadillo. Y luego... el canal digital, que esto es algo mucho más reciente, el ahora ya, ¿cómo se dice? Cuando uno es jubilado, Pablo Isla, invirtió en la anterior década en el canal digital. 1/3 de las ventas, más o menos, casi 1/3 de las ventas de Inditex se producen ahora en el canal digital. El segundo mayor mercado de Inditex en el mundo es Estados Unidos y sobre todo es canal digital. De hecho, ahora abre tiendas donde ve que en el canal digital sus productos gustan. O sea, es el mundo al revés. El mundo al revés. El canal digital, y esto es una cosa muy importante cuando hablamos de ROCE, el retorno sobre el capital empleado de una tienda física es que tú empleas capital, que es básicamente esa tienda, ya sea el alquiler que pagas por ella o lo que te cuesta ser el dueño de ese local, y claro, tú cubres ese coste fijo, más el de las luces, los escaparatistas y las dependientas, vendiendo un número determinado de gabardinas. A partir de la siguiente gabardina, todas las que vendes es jamón de bellota, es margen puro y duro, ¿vale? Y eso, Inditex, no hay nadie que lo haga mejor en el mundo, incluso en los últimos 10 años las tiendas han multiplicado por 2 y por 3 su tamaño y ha conseguido sacarle más jamón a cada gabardina adicional, que es una cosa inaudita. En el canal digital no funciona así. Cada gabardina adicional que vendes no te proporciona mucho más margen, porque el coste en el que incurres es siempre el mismo, que es coger la gabardina del warehouse o del ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Del almacén y llevárselo al tipo a su casa. Entonces incurres en un coste que a veces además incluso te lo devuelve. Pero bueno, tienes aquí la ventaja contra otros retailers online que puedes devolver en tienda física. La cercanía es una cosa brutal. Pero sí es muy rentable, una vez que el negocio está invertido, en términos de ROCE, porque no emplea capital, ¿vale? Entonces, es verdad que a lo mejor el crecimiento de Inditex no es el que tenía hace 25 años, pero la rentabilidad sobre el capital que emplea es mucho mayor de la que tenía hace 20 años. Entonces, bueno, un negocio fantástico, ya me callo, liderado por la familia Ortega, un visionario como Amancio Ortega, que se rodeó de directivos maravillosos, castellanos, Pablo Isla, y ahora también queremos que el equipo gestor actual, el señor Maceiras, es un buen directivo y no deja de ser una compañía gestionada por tecnócratas que ha sido capaz de poner en rentabilidad o instrumentalizar una visión de una familia
en fin, que es un privilegio que sea española y es la que ha parido uno de los negocios más maravillosos y rentables de la historia reciente de la bolsa. Lo que es curioso de todo esto que acabas de decir, que es mucho, Sí. Lo que es curioso de todo esto y que hace posible la inversión en calidad es que hemos hablado de compañías tecnológicas, has hecho el caso de Compass, el caso de Inditex. Son compañías muy diferentes, modelos de negocio muy diferentes, en sectores muy diferentes, pero que comparten las características que decías antes, ¿no? Negocio rentable, negocio que crece, buen balance, generadoras de caja dirigidas por buenos directivos. Y eso lo que hace es que existan patrones en los que los inversores, inversores valor, da igual la etiqueta, ¿no? Pero patrones que nos permiten entender los negocios que hay ahí, localizar las oportunidades y al final invertir, sea cual sea la etiqueta que tenemos, ¿no? Y por eso existe la inversión en calidad, ¿vale? Porque todas esas compañías comparten esas características. Sí. O sea, en el mundo de las inversiones todos buscamos una repetición de patrones que nos han salido bien, que también es peligroso eso, porque nos sesga. Pero vamos, lo que es impepinable es que hay una serie de rasgos que comparten las compañías, las grandes compañías, las compañías extraordinarias. En estos ejemplos que hemos puesto, estamos hablando de empresas que tienen ventajas competitivas que hace que operen en régimen de monopolio u oligopolio inexpugnable. O sea, hay 150.000 millones de tiendas de ropa, pero el monopolio de poner una prenda que no tiene riesgo de moda a un precio razonablemente bueno y hacerlo forrándote, básicamente yo solo conozco Inditex. Boutique Maribí no lo hace. Boutique Maribí todavía no lo hace, exacto. Pero no lo hace tampoco Hennes & Mauritz. No. H&M no lo hace. O no lo hace, por supuesto no lo hace Benetton, pero no lo hace Primark. No lo hacen... O sea, realmente es un monopolio por ahora en esto, o lo de Compass. ¿Qué les otorga esta capacidad de monopolio o oligopolio? Pues poder de fijación de precios, como hemos explicado, con los clientes. Y unas condiciones de negociación con sus proveedores súper ventajosas. Son empresas, como hemos dicho antes, que crecen, pero no a cualquier tipo de crecimiento. Crecimiento rentable, recurrente, crecimiento predecible. Qué maravilla ser dueño de un negocio que no depende mucho del ciclo económico, ¿no? Que te permite planificar a largo plazo, que te proporciona estabilidad en la toma de decisiones. Antes tú hacías referencia a ese tipo de directivos que oye, ese flujo constante de capital que les proporciona el negocio les permite o les requiere ser creativos. Qué maravilla ser dueño de un negocio en el que tu porvenir no depende de la actividad económica o de la política comercial de un competidor o de una materia prima que determina la rentabilidad de tu negocio. Estas grandes compañías además generan mucha caja. En el fondo intentamos ser propietarios de activos en general que son eficientes generando flujo de caja. ¿Flujo de caja qué es? Pues todo aquello que le queda a una empresa después de invertir o gastar, todo lo que necesita para funcionar y crecer. ¿Y por qué un activo es eficiente generando caja? Pues principalmente porque no se gasta. O cuando se gasta, porque genera ventas, no hay que reponerlo. O si la reposición hay que hacerla, porque se gasta, que no todos son infinitos, la reinversión en la que hay que incurrir para reemplazarlo, para mantenerlo, no es muy onerosa. No requiere mucho capital seguir generando ventas con ese activo. Y esta es otra característica fundamental, otro rasgo común de este tipo de compañías. ¿Qué subyace detrás de todo esto? Pues que el coste de capital de ese tipo de compañías en los mercados es menor. Si tú le prestas dinero a una empresa o tú eres dueño de una empresa, pues no le exiges lo mismo a un negocio peleado que a un negocio fantástico con el que duermes a pata suelta. No le exiges lo mismo a un piso que va a estar alquilado siempre y al que no hay que invertir porque no va a haber derramas, que a un piso que está lleno de derramas y que se te pira el inquilino cada 2 meses. Este acceso barato al capital, que en este caso no suele ser necesario, pero a veces sí, le permite crecer orgánica e inorgánicamente. Nosotros preferimos que el crecimiento sea orgánico, como en el caso de Inditex, pero también inorgánico. Compass ha comprado pequeños nichos de negocio y lo ha hecho de manera muy rentable sin diluir esos retornos. Preferimos que sea orgánico porque no se suele sobrepagar, pero
pero inorgánicamente hay compañías que estupendamente no diluyen sus retornos y crecen muy por encima de su competencia. Y luego una característica que tienen todas las empresas dominantes es que piensan a largo plazo, ¿eh? El caso de Amancio Ortega, que empezó vendiendo batas de Guatiné en un coche cargado de pueblo en pueblo, y fíjense lo que es ahora. Él desde siempre pensó en el largo plazo y eso es lo que han hecho toda la vida. Pensar a largo plazo, planificar las inversiones, anticiparse a la competencia, invertir cuando otros no pueden, ir a mercados donde otros no están. Todo este tipo de decisiones a largo plazo solo lo pueden hacer aquellas compañías que pueden arriesgar. Y cuando digo que pueden arriesgar es que si sale mal no pasa nada, ¿eh? Es decir, este tipo de compañías pueden fallar, que es la génesis del progreso. Si tú no te puedes permitir fallar, no progresas, ¿eh? Porque todos aprendemos, lo voy a decir cagándola. Entonces, este tipo de compañías que pueden arriesgarse sin que pase nada son compañías que pueden explorar y generar valor donde otros no pueden. De hecho, piensan a largo plazo porque pueden, arriesgan porque pueden, y es una compañía mediocre que no puede hacer. No puede pensar a largo plazo porque su vida depende del próximo trimestre. Eso es. Y no se puede permitir un error porque si se equivoca, quiebra. Eso es. Que eso es también... la diferencia entre vivir y sobrevivir. Exacto. Entonces, eso en manos de un directivo potente que toma buenas decisiones, lo que hace es generar un valor que, vamos, una compañía mediocre es imposible que tenga, y muchas veces es el que llamas el valor de la opcionalidad, ¿no? Eso es, el valor de la opcionalidad. Eso tiene un valor pues, para un negocio. Que es muy difícil plasmar en una hoja de valoración. Muy complicado. Muy complicado. Pues el valor de la opcionalidad es algo que las empresas maravillosas tienen siempre, y es algo que nosotros buscamos de manera intensa cuando invertimos a largo plazo en grandes compañías. ¿Podríamos hablar del caso de Nestlé? Pues el caso de Nestlé es opcionalidad total, ¿no? O sea, al final, Nestlé, que es una compañía que todos conocemos, ¿no? Antes lo habíamos comentado, lo que hizo durante más de una década fue invertir millones de francos suizos en algo tan loco como meter el formato del café de las cafeterías dentro de nuestras casas. Eso es. Y eso es la leche, porque si les ha salido bien, pero es que si les llega a salir mal, el impacto es mínimo. Claro. ¿Qué pasa? Porque salió bien. Eso es. Todo esto nos lo explica hace muchos años un gestor estupendo que se llama Tom Russo, que es de los primeros que han invertido en calidad hace 30, 40 años cuando nadie lo hacía, y estábamos en Omaha, Pepe y yo, y le asaltamos para preguntarle precisamente por Nestlé, porque nos parecía que estaba cara. Y fíjate, esto lo hicimos en el 2012, 11. 2011, yo creo, 12. Sí, por ahí, 11, 12. 11, algo así. Por ahí. Y hasta el 20, vamos, pocas cosas más rentables hubo en bolsa que Nestlé, que se puso cara después. Pero bueno, y nos contó, y lo primero que nos dijo es, oye, ¿vosotros cómo valoráis la opcionalidad? Y claro, tú y yo, pero decíamos ahí dos tontos muy tontos. Sí. ¿Qué nos habla este tío? Eso es. Y nos contó el caso de Nespresso. Él, que ya era accionista de Nespresso, nos contó cómo hace más de 30 años la empresa suiza se propuso llevar el café de las cafeterías a los hogares de sus clientes, y para ello invirtió pues bastante pasta, con un retorno incierto, pero con una estrategia clara, que era crear valor. Entonces, durante décadas las inversiones y las pérdidas se extendieron, pero representaron la semilla de un negocio próspero y rentable que solo fue visible muchos años después. No sé, yo creo que en Nespresso, la última vez que se publicaron márgenes específicos de Nespresso, los márgenes brutos eran superiores al 80%, pero es que se venden cerca de 15.000 cápsulas al año de Nespresso en el mundo, se ven más de 400 Nespressos por segundo, no sé, yo creo que las ventas deben estar cercanas a los 6.000 millones, que es muchísimos múltiplos de esa inversión que hizo en los 90 la empresa suiza con un retorno incierto. Y lo que decía antes, no todas las compañías pueden permitirse lastrar sus resultados con inversiones futuras de resultado incierto, que detraen recursos no solo económicos, sino humanos, y
y hacerlo sin debilitar el valor que generan hoy a sus clientes y a sus accionistas. Del mismo modo que no todas tienen un propietario, un equipo directivo capaz o audaz, sin que eso signifique dejar de ser comedido, porque Nestlé no ha dado puntada sin hilo nunca y siempre ha sido un negocio gestionado desde la prudencia, que verdaderamente piensa en términos estratégicos y no tácticos, con lo cual estamos hablando de un ADN especial que solo tienen las empresas que les sobra, que se pueden permitir fallar y que es un valor que hay que cuantificar y que nosotros nos esforzamos por hacerlo. Y una cosa más, especialmente importante para los inversores de Bestinver grandes compañías, es el efecto que tienen estas dinámicas a lo largo del tiempo. Porque lo que estamos diciendo aquí es que una ventaja competitiva duradera produce un círculo virtuoso en la empresa que la tenga. Un círculo virtuoso porque de partida la coloca en una posición de dominio dentro de su sector. Ese dominio le permite generar más recursos con sus operaciones que sus competidores. Con esos recursos la empresa tiene más capital para invertir y seguir ampliando su ventaja competitiva, y esto le hace cada vez más líder y así, pues se vuelve a iniciar el ciclo. Y en el caso de las empresas con desventajas competitivas ocurre lo contrario, un círculo vicioso. Al contar con menos recursos, su posición es cada vez más marginal, más débil, y no puede invertir tanto como exige su actividad, se va quedando cada vez más arrinconada dentro de su sector y al final termina siendo expulsada por la empresa dominante. Sí, fíjate, ¿no? Lo que decía antes Jorge, que las compañías de calidad son las que más rentabilidad le sacan a su capital y encima son a las que los inversores les exigimos menos coste por prestarles ese capital. Claro, ese es el mejor de los mundos por los dos lados, ¿no? Y al final las empresas mediocres, en cambio, ocurre lo contrario, son las que menos rentabilidad le sacan a su capital y encima a los inversores le pedimos una mayor, le exigimos un mayor coste por el capital que les prestamos, ¿no? Entonces, al final, si una compañía de calidad vive en el mejor de los mundos por los dos lados, una compañía mediocrilla al final está estrangulada por los dos lados. Eso es, y por eso a medida que pasa el tiempo la empresa fuerte se vuelve más fuerte y la débil más débil. ¿Qué quiere decir esto? Círculo virtuoso de las empresas con ventajas competitivas se mezcla con círculo vicioso de las empresas con desventajas competitivas. De esta forma, a largo plazo, a lo largo del tiempo, se limita la competencia que hay dentro del mismo sector a favor de la empresa dominante. Esto es lo que hay detrás de lo que comentaba Jorge hace unos minutos sobre la situación de monopolio u oligopolio que hay en las compañías en las que invertimos, que es muy difícil que cambie. A menos que haya una transformación radical en la sociedad, en los hábitos de los consumidores o, que haya un modelo de negocio nuevo en una empresa disruptora que aparece en el sector y que revoluciona la forma de hacer negocios, es muy complicado. Y para que esto ocurra es necesario un factor adicional. No solo se requiere que exista una ventaja competitiva, sino que además esa ventaja competitiva tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, que es lo que comentaba Jorge, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo al famoso moat o foso del castillo al que se refiere Warren Buffett y que comentaba Jorge antes. Un foso defensivo que supone una barrera de entrada para nuevos competidores y que protege la posición competitiva de la empresa del efecto de la competencia, que perpetúa el círculo virtuoso que beneficia a la compañía y que hace posible que su negocio sea mucho más rentable que el de la competencia, que supere el coste de capital y pueda crecer a lo largo del tiempo. ¿Y qué se consigue con ello? El crecimiento. El crecimiento compuesto del capital. El efecto bola de nieve famoso. Uh-huh. Que la empresa crezca de manera compuesta y que ese crecimiento compuesto sea recogido por el precio de la acción, como ha ocurrido en los ejemplos de Amazon, Apple, y habéis comentado Inditex, otros muchos, ¿no? de los que estamos hablando hoy. Sí, pero también falta otro ingrediente para que los accionistas nos podamos beneficiar de ese crecimiento compuesto que acabas de comentar. Y hemos escrito sobre esto en el blog hace unos meses. Nuestros oyentes, como saben, al final el valor de una inversión, es decir, esa riqueza que genera una compañía para sus accionistas, viene de dos palancas, ¿no? De dos vías diferentes.
Por un lado está la vía del negocio, el valor que genera el negocio, la riqueza que genera el negocio, que depende de todas estas cosas que acabamos de hablar, ¿no? El crecimiento en ventas, los márgenes, las barreras de entrada, pues todo eso. Pero hay otra segunda palanca, otra segunda vía a través de la cual una inversión puede generarnos riqueza, puede generar riqueza a los accionistas, que es la valoración de la acción. Y claro, si esto es cierto, que es cierto, tiene dos implicaciones. La primera implicación es que si la valoración a la cual compramos una compañía es demasiado alta, es decir, si compramos unas acciones demasiado caras, el valor que genera la otra palanca, el valor que genera el negocio de la compañía puede ser totalmente canibalizado. ¿Por qué? Pues porque hemos pagado demasiado por esta compañía. Y que es lo que decías tú antes, ¿no, Jorge? Sí, sobre que se una buena deflacta. empresa, exacto, una buena empresa no tiene un por qué multiplicador menor a 1. Exacto. Y por otro lado, la segunda implicación es que si compramos barata una buena compañía, el valor que genera el negocio está magnificado, ¿no? Es lo que acabas de decir, ¿no? Es el multiplicador. O sea, si compras una buena compañía barata, esa valoración multiplica por varias veces el valor que genera el negocio. Si la compras cara, pues posiblemente va a multiplicar por menos de 1, lo va a deflactar. Así que es, yo creo que importantísimo que nos centremos en la valoración, que le dediquemos unos minutos a esta valoración para matar uno de los mitos que comentaba Marta al principio del episodio, y es que el crecimiento y la inversión en valor, o la calidad y la inversión en valor, que son dos conceptos antagónicos, ¿no? Que esto es un auténtico disparate, ¿no creéis? Yo es que con esto vivo en la indignación perpetua. A mí me parece un disparate mayúsculo. A ver cómo lo explico sin que parezca muy dogmático. Bueno, se puede pensar al revés. Hay gente que cree que para comprar calidad no hay que mirar la valoración. O hay gente que piensa que solo se puede invertir en valor comprando malos negocios. Entonces, es no entender nada. Como decía mi profesor de física cuando se enfada conmigo cuando tenía 12 años, me dice, usted, Fuentes, tiene un problema de concepto. Pues es exactamente así. La inversión en valor, como nuestros partícipes y nuestros oyentes, que deberían ser todos partícipes, hay alguno que no es, que lo sea, por favor, ya saben, consiste en comprar empresas pagando por ellas un precio inferior a lo que realmente valen. Siempre pongo el mismo ejemplo. Para los que son mayores de 40, yo creo que lo van a entender, o 30. Es seguir los sabios consejos del refranero español, es comprar duros a pesetas. Full stop. Punto. Eso es la inversión en valor. No conozco a nadie que se defina como inversor en crecimiento que no le gusta comprar nada barato. Y no entiendo a nadie que se defina inversor en valor que no le guste comprar compañías de crecimiento. O sea, que es... Pero bueno, calidad y valor no son planteamientos opuestos, que es lo que parece. Cuando uno se sumerge en esta moda, que yo llamo virus, porque vivo indignado con este tema de poner etiquetas a todo, etiquetas que luego se enfrentan, pero porque es la dinámica en la que vivimos. Madrid, Barça, azul, rojo... bueno, no quiero decir más. Queso fresco, queso curado. Por ejemplo, Gijón, Oviedo. Lo contrario de empresas de valor son empresas caras, con independencia de que sean rentables, crezcan mucho. Es decir, lo contrario a empresas rentables y que crecen mucho a empresas de calidad son empresas que no tienen calidad, con independencia de que estén baratas o caras, es decir, que tengan valor o no lo tengan. Lo contrario de barato es caro y lo contrario de caro es barato. Y es así de sencillo, no hay que darle muchas más vueltas. Luego ya definiremos cómo lo que uno estima que es caro, lo que uno estima que es barato. Para eso estamos nosotros, para eso somos inversores en valor y para eso queremos ofrecer unas rentabilidades o las empresas tienen que saltar una valla en términos de rentabilidad, o el precio que pagamos por el desempeño del negocio tiene que ser lo suficientemente bajo como para que esa rentabilidad de doble dígito año a la que aspiramos compuesta se materialice. Está claro, vuelvo al ejemplo de los pisos, porque así lo entiende todo el mundo. Puede ser muy barato un piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, o en la zona más bonita de Montjuic, en Barcelona, o en cualquier ciudad de España. Un barrio bonito, en un piso luminoso, amplio y precioso, por 1.000 euros el metro cuadrado. Pues claramente sí. Puede ser muy caro si pagamos
15.000, 20.000, bueno, es que 15.000 ya la gente lo paga, que me parece una locura, pero vamos, 60.000 euros metro cuadrado, 200.000 euros metro cuadrado, claro que sí, y nadie está cuestionando lo bonito y la calidad de ese piso. Entonces, lo contrario de un piso bueno es un piso malo, lo contrario de un piso caro es un piso barato, y esto es con la lección que todos nos debemos de quedar, que es justo lo contrario de lo que vemos todos los días en las redes sociales, en la prensa, en la gente que habla de las inversiones como si fuesen etiquetas, para además enfrentándolos. Calidad y valor no son planteamientos opuestos, sino que son absolutamente complementarios, que es justo el caladero en el que pesca este fondo. Para Bestinver, en general, siempre el valor es un requisito y el crecimiento, la rentabilidad, en este caso la calidad, es un atributo. Y en este caso, un atributo maravilloso. Pero entonces, Jorge, la pregunta es por qué se pueden poner baratas estas empresas fabulosas y todo el mundo las quiere, ¿no? Como decíamos al principio. Bueno, aquí hay que ir caso por caso. Habrá gente que, si en un piso le ponen un andamio 1 año y medio, pues no quiere comprarlo, e incluso hay gente que lo vende barato y entonces es un piso maravilloso porque tenga un andamio de 1 año y medio, se convierte en barato. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, determinar que un negocio que nosotros creemos es maravilloso no está bien reflejado en los precios a los que cotiza en el mercado. Para ello, pues tenemos una ventaja competitiva, que es primero nuestra genética, somos ratas, y eso nos protege. Y luego tenemos un equipo de analistas que levanta todas las piedras del mundo hasta encontrar los mejores negocios que cumplan la condición necesaria para ser incorporados en esta cartera, que son todas estas características de las que llevamos hablando ya unos cuantos minutos. Pero yo creo que es mejor que ponga un par de ejemplos. Mucho mejor, para que lo entendamos todos fenomenal. Mira, voy a poner 2 ejemplos. Uno en el que la macroeconomía nos dio la oportunidad de comprar un negocio maravilloso a precios ridículos, y me estoy refiriendo a Booking, y el evento macroeconómico fue la pandemia, el COVID. A priori es una compañía del sector ocio, bueno, a priori y a posteriori. Es una empresa del sector de turismo. Pero gracias a la tecnología de Booking está transformando, o ha transformado en los últimos 20 años, un mundo analógico en otro digital. Es una plataforma que conecta oferta y demanda de alojamientos. Antes eran hoteles, ahora también son, ¿cómo se llaman los de alojamientos vacacionales? Vacacionales, no, turísticos, viviendas turísticas. Así es como lo llaman a los que alquilan apartamentos turísticos, ¿no? Alternativas, ¿no? Alojamientos alternativos. Turísticas. Eso es. Bueno, lo que hace es simplificar el proceso de reserva para nosotros, los viajeros. Nos permite ahorrar tiempo, normalmente dinero, problemas de idioma, de reservas, de cancelaciones, etc. Y a los hoteles les facilita una herramienta superpoderosa de marketing global, es decir, sustituye a los comerciales de los hoteles, por decirlo de alguna forma. Y no solo les ofrece eso, sino que les ofrece además una herramienta de marketing muy potente que le permite, yo qué sé, pues a una familia coreana reservar un hotel en Segovia si vienen a España. Pero además es que lo que quería decir, que no me salía, es que les proporciona un sistema de IT o de tecnología o de reservas estupendo. Hay muchos hoteles pequeñitos o estos alojamientos alternativos que no tienen un sistema de reservas propio y se lo proporciona Booking. Con lo cual, la propuesta de valor a sus clientes, que son los hoteles o los propietarios de estos alojamientos turísticos, les proporciona el valor de una reducción de costes brutal, que básicamente es el departamento comercial y el departamento de IT. Entonces, la propuesta de valor de Booking para clientes y para usuarios, que somos nosotros, es obvia y evidente. A cambio de estos servicios, ¿cómo se gana la vida Booking? Pues cobrando una comisión a los hoteles. Los hoteles, cuando el ciclo es súper potente, siempre protestan de Booking, porque podrían llenar sus hoteles sin incurrir en estos gastos a los que estoy haciendo referencia. Pero cuando el ciclo se da la vuelta, todos van a pedirle a Booking, por favor, que le llene los hoteles gracias a su aplicación. Ya entendemos el negocio de Booking. A diferencia de un hotel, no tiene un coste fijo brutal, no emplea capital, es un software, por decirlo de alguna manera, con lo cual las chispas que le saca a su activo, un activo que no se gasta, por cierto, es brutal. ¿Por qué lo pudimos comprar baratos? Pues por el COVID, una crisis, pues yo diría que es extrema y sin precedentes en el mundo del turismo, pero que puso muy a las claras la flexibilidad del modelo de negocio de Booking, porque prácticamente todos sus costes son variables, que es la publicidad
que mete en Google y los anuncios que hace cuando hay un partido de fútbol. Como el negocio la actividad se fue a cero, recortó completamente sus costes y la actividad, a pesar de colapsar un 90 y tantos %, le permitió no quemar caja. Seguir fumándose un puro gracias también a un balance que tenía a prueba de bomba. ¿Qué más podemos decir? Lo compramos barato por eso. Es verdad que sufrimos, que los inversores en valor tenemos, aparte de ser ratas, somos sufridores. Sufrimos. Durante la pandemia, obviamente, vimos las virtudes del negocio que acabo de describir, pero es que ya estamos hablando, yo creo que del verano del 22. En junio del 22, Booking estaba cotizando a $1.600 por acción. Hoy está a 3.700, 3.800. Justo cuando en ese momento las reservas a través de su plataforma eran un 30, un 35% superiores a las que había registrado en el 2019. Dependía menos que nunca de su gasto en marketing, porque había ido desarrollando una aplicación que tenemos ya muchos en el móvil. De hecho, casi un 50% del tráfico ya se produce en su plataforma, con lo cual la dependencia de los anuncios en Google es mucho menor. Y la recuperación era obvia y evidente después del COVID en esa época. Lo que pasa es que como todo el mundo pensaba que iba a haber una recesión en el 23, nadie la quería tocar. Con lo cual la macroeconomía o el miedo a la macroeconomía nos permitió seguir incrementando nuestra posición y ha sido una inversión, sigue siendo una inversión que tenemos en cartera, ha sido una inversión maravillosa, hemos doblado, más que doblado nuestro capital y seguimos siendo accionistas. ¿Por qué? Pues porque va a seguir generando mucho valor con su negocio, creemos que los beneficios crecen a doble dígito y si bien ya no cotiza con una rentabilidad sobre el alquiler o una rentabilidad sobre el flujo de caja que genera de doble dígito alto, pues sigue dando una rentabilidad sobre el alquiler del torno al 7% y un negocio que crece pues casi a doble dígito y que ha recomprado, en términos de hacer lo correcto por parte del management, todo el flujo de caja que ha generado en estos últimos 3 años, reduciendo el tamaño de la tarta de los beneficios que genera entre los accionistas, que todavía lo somos. O sea que es pues nada que decir. Comento otro negocio más que nos dio la oportunidad de comprarlo, maravilloso, en este caso no por la macro, aunque un poco también, sino por la miopía del mercado. Y estoy hablando de ASML, un negocio que compramos justo ahora hace un año, en verano, septiembre yo creo, que empezamos a comprarlo en septiembre del 23. Definir ASML, para los que la conocen, pues saben que es un activo irreemplazable, pero vamos a empezar por hablar de que nuestra estrategia, pesca en un caladero que hemos definido como grandes compañías. Hay pocas compañías más grandes, y no estoy hablando de tamaño, sino de grandeza o de calidad que ASML. ¿Por qué digo esto? Pues porque ASML puede crecer de manera recurrente mucho. De hecho, el crecimiento de ASML en los últimos años, los últimos 20 años, debe ser superior al 20% compuesto. Puede hacerlo sin que la competencia erosione ese crecimiento y la rentabilidad que tiene, rentabilidad media del 60% sobre el capital que emplea, porque es un monopolio. ASML es una firma holandesa que ostenta el monopolio global en la fabricación de equipos de litografía avanzados. Para Bestinver, los semiconductores son las materias primas del siglo XXI. Y ASML, para que ustedes hagan una idea, se sitúa en la cúspide de la cadena de valor de la industria. Estos señores producen unas máquinas que son capaces de dibujar patrones en la superficie de una oblea de silicio con una precisión nanométrica. Estos tipos básicamente crean transistores diminutos que son el corazón de los chips. Son una especie de impresoras 3D que en lugar de plástico usan la luz y en lugar de objetos tridimensionales crean circuitos electrónicos del tamaño de una millonésima parte de un cabello humano para fabricar los chips. Básicamente imprimen los circuitos sobre los chips. Estamos hablando de piezas de altísima tecnología, críticas
para la supervivencia de la ley Moore y por ende fundamentales para el desarrollo de la tecnología moderna, de la economía global y yo diría de la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de una compañía que tiene un foso absolutamente inexpugnable y que representa el embudo por el que tienen que pasar todas las empresas que fabrican chips. Y estamos hablando de TSMC, Taiwan Semiconductor, que todos los que están atentos al mercado y a lo que pasa en los últimos tiempos con todo el riesgo geopolítico saben perfectamente que es pues que Taiwán se ha convertido en una pieza estratégica en el puzzle del desarrollo mundial o el progreso tecnológico. Todos los chips que fabrica tanto Intel como Samsung como Taiwan Semiconductor, que son los chips que diseñan los gigantes tecnológicos, estoy hablando de Apple, de Nvidia, de AMD, de Google, pues tienen que comprar las máquinas a estos tipos. Con lo cual, fíjense la empresa de la que estamos hablando, un monopolio y el embudo por el que pasan las empresas más importantes del mundo. Entonces, ¿cumple la condición necesaria de empresa extraordinaria? Sí. Como me preguntabas, Marta, ¿por qué hemos conseguido comprarla barata? Pues porque el mercado es impaciente o es miope. Nos pudimos convertir en dueños de un monopolio global en un sector estratégico con unos vientos de cola brutales, porque todo el mundo estaba preocupado con que este año, el 24, los resultados de ASML no iban a crecer. ¿Y no iban a crecer por qué? Pues porque hay un decalaje entre los pedidos que le hacen los clientes y las ventas. Entonces, el backlog que tenía o la cartera de pedidos era muy amplia, pero no iba a crecer porque durante el COVID pasamos de que hubiese escasez de chips a que hubiese un exceso de chips en el mundo. Todo el mundo se compró un móvil, un PC, cualquier aparatito electrónico mientras estaba encerrado en su casa. Hubo muchas inversiones que se hicieron en la parte de lógica, no de memoria, asumiendo que la demanda que hubo durante el COVID, que prácticamente todo lo que transcurre en el mundo fue en la parte digital de la economía, era perdurable. Cuando reabrieron las economías esto no fue así. Ha habido un exceso de móviles, por supuesto, o de chips para la fabricación de móviles, de laptops, de PCs, en lógica exactamente igual, en servidores. Y todo eso se traslada en que los clientes compraban menos máquinas o iban a comprar menos máquinas a ASML. Bien, nosotros con los deberes hechos, gracias a un equipo de inversión absolutamente maravilloso, nos dimos cuenta de que la miopía del mercado nos estaba dando la posibilidad de comprar una compañía que parecía cara, porque estaba a 35 o 40 veces beneficios que no iban a crecer el año pasado, pero que si hacemos bien los números, estamos comprando una compañía que estaba cotizando a 16 veces los beneficios de este año, que es una cosa inaudita porque el múltiplo medio de ASML en los últimos 10 o 15 años ha estado cerca de 35 o 40 veces. Y lo que es más, estaba cotizando a 11, 12 veces los beneficios que va a ser capaz de generar dentro de un par de años. Con lo cual, esa miopía del mercado que estaba muy preocupado por los pedidos y los resultados de un semestre o 12 meses nos permitió comprar una empresa maravillosa a valoraciones, pues mira, la misma valoración de Telefónica. El año pasado ASML tenía la misma valoración de Telefónica en el múltiplo de 2 años más tarde. Y Telefónica, no tenemos nada contra Telefónica, pero comparar el negocio... Tiene otro perfil. Pues sí, oye, Alfredo Landa era un actor estupendo, pero no era Paul Newman. Dicho así, yo creo que todo el mundo lo entiende. Pues te estaba escuchando y ya sé que no teníamos pensado hablar de Meta, pero nos hemos saltado tantas veces el guioncito que tenemos aquí, que es que me lo está pidiendo el cuerpo, ¿no? Porque creo que Meta es el ejemplo perfecto para demostrar que se puede hacer inversión en valor con empresas de alta calidad y además con negocios no tradicionales. Sobre todo con técnicas que hemos implementado los inversores en valor de toda la vida, que esto es tan famoso como lo de no entender el mercado, un ciclo de capital de una empresa. Cuando una empresa está invirtiendo, pongamos una fábrica, está destinando recursos que todavía no generan resultados, está detrayendo rentabilidad en el negocio, está haciendo inversiones. Y hasta que la gente no las ve, pues hay mucha gente que se asusta y vende las acciones. Y eso nos da una oportunidad para el que es un poco más paciente o tiene la capacidad de ver el bosque en vez de las ramas. Y el caso de Meta es paradigmático porque es ciclo de capital
con mayúsculas, iba a decir con capital letters con mayúsculas. El caso de Meta es curioso porque nos dio la posibilidad de invertir en uno de los mejores negocios de la historia, porque es uno de los mejores negocios de la historia a pesar de la corta historia de Meta, a lo que hoy, estamos hablando hace 2 años nada más, a lo que hoy sería un PER 3, o sea, con los beneficios que va a hacer hoy Meta en el año 24, estábamos comprando Meta en el año 22 a PER 3. O sea, que es una... Bueno, pero bueno, con los beneficios reportados, o sea, los contantes y sonantes estaba PER 9 o PER 10. Exacto. Lo que pasó es que durante el COVID el mundo se cierra, todas las empresas, que son los anunciantes, que son los clientes de Meta, la vía que tienen para hacer prosperar su negocio es anunciarse en el canal digital, que es el único que sigue operando, porque el canal físico no está, estamos todos encerrados en casa. Los resultados de Meta, que venían creciendo, no sé, al 20-25% en los últimos 10 años, se pusieron a crecer al 55%. Claro, cuando alguien compra un negocio que cree que crece al 55% con unos márgenes en esa época del 45-50%, porque, insisto, es un negocio que es una máquina de imprimir dinero, es un negocio de medios de comunicación. Lo que pasa es que los medios de comunicación, a diferencia de Meta, pagan por el contenido. Entonces, yo un medio de comunicación genero pasta porque ponen anuncios los anunciantes en mi plataforma, en mi canal de televisión, en mi radio, en mi periódico, en mi marquesina, y con eso genero ventas. La diferencia en Meta es que en vez de tener que pagar los derechos de un partido de fútbol, producir una serie, pagar un tipo como Carlos Herrera con una voz así estupenda para que se anuncien, el contenido lo generamos nosotros, haciéndonos fotos y subiéndolas a la plataforma. Entonces es un negocio, insisto, brutal. Claro, el negocio venía de crecer al 55%, al año siguiente, el 22, como la base comparable era tan difícil, no crecía, ¿vale? Pero era solo la comparativa estadística. O sea, antes del COVID vendías 100, de repente vendes 150, al año siguiente con empatar parece que no creces, vendes 150, un poco como el caso de ASML. Y lo que pasó además es que los márgenes cayeron, y cayeron mucho. Y cayeron mucho porque tuvo que emprender inversiones potentes, por 2 motivos. Uno, porque Apple, con una política de quitarle la posibilidad a Meta de rastrear los datos de los usuarios de Apple que hacían en diferentes aplicaciones y por tanto tener un perfil de los usuarios de Apple, una política de privacidad de Apple hizo que tuviesen que invertir mucho en capacidad de computación, en servidores, en data centers, ¿vale? Para inferir todos los datos que antes obtenía de manera más sencilla, pues ahora de manera más costosa, y esa inversión hizo que los márgenes cayeran, y luego porque tuvo que invertir mucho en una fábrica, en un producto que no existía antes, que se llamaba Reels, que fue para hacer la competencia a una amenaza que había nacido que se llama TikTok. Entonces esto mismo pasó cuando Snapchat salió. Ellos hicieron, es que ya no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación antes de Reels, porque ahora ya todo el mundo utiliza Reels. Se llamaba Instagram Stories, o es que no me acuerdo. Los Stories. Pero los Stories siguen existiendo. Sí, pero tuvo que invertir, detraía un poquito el negocio, pasaron unos meses y luego se puso a generar una cantidad de resultados brutal. Nosotros habíamos visto eso y cuando nos se puso a invertir en Reels, tampoco era tan complicado hacer vídeos razonablemente adictivos para que la gente los consumiese como si fuese fast food. Ahora mismo yo cada vez que viajo por el mundo veo a todo el mundo que tiene más de 25 años pasando vídeos adictivos porque la gente prefiere ver contenido que le interesa a contenido que no le interesa. Entonces, bueno, para los anunciantes es una cosa súper interesante. Y esto es lo que hizo. Tuvo que invertir en una plataforma que no generaba resultados y pasados 12 meses se puso a generar resultados. Los márgenes de Meta pasaron del 45 al 25 o al 20 y claro, una acción que ya no crece al 55, sino que no crece y los márgenes pasan del 45 al 20, la acción colapsó. Colapsó es que cayó un 70%. Y nosotros pudimos comprar en este fondo específicamente, pero en la casa, incrementar nuestra posición en Meta a lo que era PER 3 de 1 año y medio después, que es una cosa inaudita, que es lo que tú decías, oye, que negocios fantásticos se pueden comprar baratérrimos. Eso no es inversión en valor, eso es deep value, es una barbaridad. ¿Qué ha pasado después? Pues que como la base comparable era benigna, este año, comparado con el año anterior, que no crecía, Meta está creciendo en el último trimestre reportado al 28%. El top line, los ingresos. Los márgenes del negocio tradicional se han recuperado, 50%. Entonces, ¿qué ha hecho la acción? Pues ha pasado de $70 por acción a 500, que está ahora. En fin, la ha sacado del estadio, por decirlo de alguna forma. Con lo cual,
Oye, ¿somos capaces de comprar compañías de calidad baratas? Sí. El mercado siempre da oportunidades. Para los que tienen los deberes hechos, tiene un equipo de análisis como el que tenemos en Bestinver y tiene la paciencia para esperar a que esas piezas estupendas se pongan el punto de mira para disparar. Y además, otra cosa que es, yo creo que merece la pena que hagamos mención, y es que compramos Meta siguiendo una tesis de inversión, de ciclo de inversiones o de ciclo de capital, como acaba de explicar Jorge, pero es que esa es la misma tesis de inversión que aplicamos en las cementeras, la misma tesis de inversión que aplicamos en automoción. Eso es. Son esos patrones, esas formas de analizar situaciones que crean oportunidades para el inversor y que lo único que tenemos que hacer los inversores es aprovecharlas. Olvídate de las etiquetas. Simplemente compra bueno y barato. Eso y ya es. está, donde aparezca. Eso es. Es exactamente así. O compra digno, baratérrimo. Exacto. ¿Vale? Porque esa es la otra posibilidad. Pero vamos, esto del ciclo de capital es algo que llevamos haciendo los inversores en valor décadas. Lo que pasa es que hay muchos inversores en crecimiento que no le dan importancia al valor, que de repente ven esto y se vuelven locos y oye... Si no crece el 55% no la quiero. Deme usted estas acciones Aper 3 que nosotros estamos encantados de comprarlas y ya veremos cómo evoluciona el ciclo este de inversión. Exacto. Es exactamente así. Así que, como en cualquier tipo de compañía, hay factores coyunturales que pueden provocar que el mercado no reconozca el verdadero valor del negocio y sus acciones coticen en niveles de valoración baratos. ¿Correcto? Correctísimo. Es exactamente así. Podríamos decir que hay motivos coyunturales que pueden hacer que parezca que la valoración en empresas de calidad no es importante. Me estoy refiriendo a lo que vivimos, por ejemplo, durante la época de tipos cero, de tipos al cero. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo? Dale. Le doy yo. O sea, es que como hemos tenido tipos cero durante 10 años, la gente creía que la valoración no era importante. Y es un error. Luego la valoración, la gente ha tenido un duro despertar durante los últimos años a medida que los tipos de interés han subido. Pero es que es perfectamente comprensible que en la crisis mal llamada Lehman, la crisis del exceso de deuda privada, que es como se debería haber llamado, en que los tipos tuvieron que estar a cero para que la gente se desapalancase, redujese su nivel de deuda, para que no hubiese un ciclo de quiebra muy potente, que en España sí lo hubo, pero en otros países no tanto. Pero vamos, para esa digestión de ese exceso de deuda durante 10 años, la economía no crecía mucho. Los tipos de interés eran cero, con lo cual el coste capital era muy bajito y cualquier cosa parecía rentable contra esa financiación tan ventajosa. En ese entorno del mundo preocupado, con poco crecimiento y que se había asustado mucho y que buscaba predictibilidad, este tipo de compañías de calidad, porque luego hubo todo tipo de desparrames con lo que no eran ni compañías de calidad ni nada, no eran ni negocios, eran planes de negocio. Pero yo estoy hablando de lo que ha pasado en la anterior década, desde el 2010 hasta el 2020, por decirlo de alguna forma, hasta el 2018. Estos negocios que son predecibles, que son estables, que crecen por encima del PIB, que uno duerme a pata suelta, fueron tan buscados por los inversores que se pusieron caros. Entonces, este tipo de negocios, cuando el coste de capital subió, cuando hubo una recuperación cíclica después del COVID, cuando a diferencia del ciclo anterior los políticos empezaron a gastar dinero a expuertas, y estoy hablando de los déficits públicos que están pues en niveles muy elevados con respecto a la década anterior, en el que lo que hubo es la famosa austeridad y los hombres de negro, pues la gente ha buscado otro tipo de negocios más cíclicos, y este tipo de compañías no lo han hecho tan bien en bolsa. Y ha habido oportunidades, que son las que hemos aprovechado los que teníamos los deberes hechos, sabíamos que estas compañías eran muy buenas y cuando se han puesto valoraciones muy atractivas, pues las hemos comprado. O sea que hay que contextualizar de dónde venimos, el entorno en el que estamos, para saber que la valoración siempre es importantísima. Mira, no lo iba a comentar, pero ya lo comento. En Bestinver en general y en este fondo en particular estamos encontrando valor en compañías que fueron ultra buscadas hace 10 años y ahora nadie las quiere. Estamos hablando de las compañías del sector de consumo estable. Estamos hablando de bebidas, por ejemplo Heineken, estoy hablando de compañías tipo Nestlé, que no voy a decir los nombres en los que estamos invirtiendo porque ya los iremos diciendo cuando tengamos las posiciones completamente compradas, que seguimos comprando algunas de ellas. Estoy hablando de farmas tradicionales, estoy hablando, determinadas compañías que ya a nuestros partícipes les hemos comentado en las cartas últimamente y vamos a seguir comentándoselo en las cartas trimestrales.
Vamos a contextualizar por qué se han puesto baratas. Se han puesto baratas en los últimos 2 años, principalmente porque ha habido un flujo vendedor brutal de este tipo de compañías para reponderar las carteras a sectores más cíclicos que estaban tirados. Eso lo hemos vivido en los fondos más tradicionales que yo cogestiono con Tomás, en Bestinfondo, Bestinver Internacional, empresas de consumo discrecional, empresas cíclicas, constructora que depende del ciclo de construcción, las cementeras, empresas de fabricantes tradicionales de coches, del sector financiero, bancos tradicionales. Como todo el mundo creyó, a pesar de que la recuperación del COVID era impepinable, que iba a haber una recesión gordísima durante el 22 o en el 23, después de la invasión de Putin a Ucrania, todo el mundo tiró este tipo de compañías por la ventana a pesar de que sus beneficios estaban creciendo al 30, al 40, al 50% después de un COVID que fue terrorífico para estas empresas cíclicas. Claro, todo el mundo vendió las defensivas, se compró las cíclicas o las ofensivas. Y luego, durante el verano del año pasado, apareció ya de manera explícita una medicación para reducir la obesidad, que son los famosos GLP-1, que son las medicaciones que produce Novo Nordisk o Eli Lilly, y que básicamente asustó al mercado previendo que nadie más se iba a tomar una cerveza o se iba a comprar un snack o una tableta de chocolate o vaya usted a saber, porque todos vamos a ser como Cristiano Ronaldo. Entonces, fue un motivo más para venderlas. Además, como los tipos de interés habían subido y estas empresas son percibidas como bonos, a medida que los bonos en la década anterior no pararon de subir hasta que los tipos se pusieron a cero, estas empresas no pararon de subir porque son percibidas como bonos por su visibilidad, su predictibilidad, son como cupones que sabes a ciencia cierta que vas a cobrar. Cuando los tipos han subido y los bonos se pegaron una bofetada, estas compañías, todo el mundo algorítmico que opera ahora en los mercados, lo hizo automáticamente vender sin preguntar el motivo por el que subían los tipos, porque subían los tipos el año pasado porque el crecimiento era mejor de lo que esperaba la gente, no porque las presiones inflacionistas se estuviesen exacerbando. De hecho, las inflaciones estaban bajando del 10 al 2-3 que estamos ahora. Pero vamos, ya sabemos que el mercado es así. Y luego lo que pasó en octubre, que es que fíjense toda la serie de acontecimientos que van explicando la no carestía o la baratura de este sector de consumo estable. Luego, en octubre, el señor Powell, seguido de la señora Lagarde, telegrafiaron al mercado que ya no iban a subir más los tipos, incluso abrieron la puerta o fueron muy explícitos con que iban a bajar los tipos. Y la gente se puso a hiperventilar y se puso a descontar que iban a bajar tipos 5, 6, 7 veces durante este año, que al final ha sido una en Europa por ahora y vamos a ver si sigue, y en Estados Unidos ni una. Pero vamos, en la creencia de que esa bajada de tipos iba a reacelerar el ciclo económico, la gente volvió a comprar las cíclicas a pesar de que los márgenes de las cíclicas ya estaban recuperados y llevaban un chupinazo en resultados y una expansión del múltiplo bastante potente. De hecho, nosotros que teníamos en las carteras internacionales, estoy hablando, pero vamos, aplica también a este fondo porque tenemos compañías maravillosas que son un poco cíclicas. Las cíclicas habían tenido un re-rating o una revalorización en términos de múltiplo muy potente y además los beneficios habían crecido muy potente, que es justo todo lo contrario de lo que pasa en estas compañías de consumo estable cuyos márgenes están deprimidos porque han tenido una base de costes que se ha incrementado mucho y están repriceando poco a poco, en donde los márgenes nosotros creemos que se van a expandir, que nadie las quiere y que están cotizando a precios que no habíamos visto pues desde que tú y yo mirábamos este tipo de compañías hace 10, 15 años, Pepe. Sí, al final es o sea, podemos estar hablando de coyunturas que explican movimientos en la valoración y cada año, cada década la coyuntura va cambiando, pero el impacto que tiene la valoración en la rentabilidad, eso sí que no cambia. Cuando está cara, la rentabilidad cae. Cuando está barata, la rentabilidad futura sube. Y eso lo hemos visto en compañías de todo tipo. Hace años hablábamos de Coca-Cola, ¿no? El caso de Coca-Cola es que es la leche porque Coca-Cola es una compañía que lleva teniendo un negocio extraordinario durante décadas y décadas y décadas, que cumple todas las características de una gran compañía que hemos ido enumerando en este episodio. Joder, pues desde el año 98 hasta el 2009 se pegó una piña del 50% en bolsa. Exacto. Y luego tardó en recuperar, pues no sé si hasta el 2012, 2014, no sé, pero estamos hablando de plazos muy largos. ¿Y por qué se pegó una piña? Pues podemos hablar de un montón de cosas de la coyuntura de aquel momento, pero básicamente se puede resumir, pues porque estaba cara. Y la valoración importa siempre, también en los negocios de calidad.
Entonces, esto es algo que tenemos que grabar a fuego, y precisamente por eso escribimos hace unos meses una entrada en el blog, que también para lecturita fresquita para estupenda el esa verano. entrada. Ahí explicamos lo que aporta en el retorno para el accionista de Coca-Cola desde el año 90 y pocos. Por un lado, el negocio, que es una máquina de hacer dinero, y por otro lado, la valoración, que ha dado bandazos increíbles. Y una de las cosas también importantes es que si compras Coca-Cola, una empresa como Coca-Cola, a un buen precio, si la compras barata, es que puedes multiplicar por 3. Claro. Multiplicar por 3 en Coca-Cola, que normalmente dices, bueno, pues es que voy a multiplicar por 3 en una empresa de alto riesgo, baja calidad, que si me sale mal me vuela la cabeza. Pues no, aquí estamos hablando de tener rentabilidades muy altas en compañías de calidad. ¿Y eso de qué depende? Pues por un lado del análisis del negocio y por otro lado de la valoración. La valoración es impepinable. Bueno, hemos multiplicado por 5 en Meta. Por ejemplo. En ASML yo creo que ya llevamos cerca de un 80. O sea que, en términos de pisos, un piso malo que te proporciona, bueno, malo, un piso bueno o normalito, cuyo alquiler te proporciona como propietario 10.000 euros al año, si lo compras por 100.000 te da un 10. Si lo compras por 200.000 te da un 5. Si lo compras por 50.000 te da un 20. ¿Y es un piso digno? Digno. Un piso maravilloso. En vez de 10.000, en este caso no va a ser un piso, va a ser un edificio, ¿vale? Un edificio bueno, un activo inmobiliario muy bueno, que te proporciona 100.000 de alquileres netos. Si pagas 1 millón, te da 10. Si pagas 2 millones, te da 5. Si pagas medio millón, te da 20. Independientemente de la calidad del piso, del activo inmobiliario, el precio determina la rentabilidad que te vas a llevar por ese alquiler. Si es que no hay que darle muchas vueltas. Exacto. Jorge, pues me gustaría aterrizar todo lo que hemos comentado sobre la estrategia del fondo en lo que ofrece para sus inversores desde el punto de vista de rentabilidad. ¿Qué debería esperar un partícipe de Bestinver Grandes Compañías de un fondo con estas características? Pues mira, el atractivo de esta estrategia es esa zona gris a la que hacíamos referencia al principio, en la que yo creo que afortunadamente no estamos muy acompañados y que representa la unión o la intersección de la inversión en calidad con la inversión en valor. Eso es, yo creo que ese es realmente el aterrizaje de todo lo que hemos comentado. ¿Y por qué esta combinación es interesante para el partícipe o para los ahorradores a largo plazo en empresas cotizadas, que es lo que somos todos aquí en Bestinver? Pues principalmente porque creemos que es una estrategia que debería dar muy buenas rentabilidades ajustadas por riesgo. Y déjame explicarte por qué digo esto. Como decía Pepe antes, el valor de una inversión viene determinado por el desempeño del negocio y por la valoración de ese desempeño en los mercados. Pues bien, cuando digo que debe dar esta estrategia buenas rentabilidades ajustadas por riesgo es porque nosotros operamos en esta estrategia con 2 márgenes de seguridad. 1, la calidad de los negocios de los que somos propietarios, ese desempeño al que me refería. Y 2, obtenemos protección a través de la valoración, porque somos inversores en valor. Entonces, como he dicho al principio, como decimos siempre en Bestinver, el éxito en las inversiones no proviene de comprar cosas buenas, sino de comprar cosas bien. Esto siempre es así, pero en el caso de Bestinver Grandes Compañías es un poco más complicado y un poco más atractivo, porque la aspiración es hacer las 2 cosas a la vez, es decir, comprar bueno y además hacerlo bien, es decir, comprar barato. Con lo cual, si tengo que poner un eslogan al final o una frase, el objetivo de nuestro fondo es muy simple, es generar buenos retornos a largo plazo sin tomar muchos riesgos. Esa es la forma en la que definiría lo que puede proporcionar este fondo a los partícipes del mismo. Perfecto. Bueno, pues Jorge, Pepe, ¿con qué mensajes os gustaría concluir? Pues vamos concluyendo ya, porque pensamos que esto durase X y ha durado X por 2. No, hombre, yo creo que después de todo lo que ha descrito Jorge, la forma de trabajar y del tipo de compañías en las que invierte, desde el punto de vista de la construcción de carteras, claramente Bestinver Grandes Compañías es un buen complemento de otros fondos, ¿no? Como Bestinver Internacional o Bestinfond, que buscan otro perfil de compañía que no es que sea diferente, es que es complementario y eso aporta dentro de una cartera, ¿no? Hacen la diversificación buena.
estoy completamente de acuerdo contigo. Yo decirles a la gente que no es partícipe todavía o a los partícipes que el fondo tiene un track record excelente. El año pasado tuvimos una rentabilidad, pues yo creo que fue de en torno al 24%. Este año incurriendo en pocos riesgos porque estamos comprando negocios, como he dicho, estables y defensivos, pues estamos cerca del doble dígito cuando lo estamos grabando, que luego lo que tarde la producción en emitir, a lo mejor, pues no sé, algo terrorífico pasa, que vamos a aprovechar porque tenemos pólvora en la cartera. Pero lo que digo es que este negocio invierte en negocios que nos protegen del ciclo económico, en negocios que crecen de manera secular, que están gestionados por profesionales que admiramos, pero que no lo hacemos a cualquier precio. Solo los compramos cuando las valoraciones en los mercados son atractivas. Entonces, por terminar con un guiño a las nuevas generaciones o a los amantes de las etiquetas que reducen todo a un simple eslogan, porque antes me he metido y les he collejeado dialécticamente, que me disculpen, si a ustedes les gusta el value y les gusta el quality, yo creo que este es el fondo en el que deben pensar, un fondo que no tiene réplica en España, creo yo. Si ustedes quieren calidad y les gusta el valor, piensen en Bestinver y piensen en Bestinver Grandes Compañías. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir, Jorge. Creo que hoy hemos aprendido mucho, así que gracias y hasta el próximo episodio. Pues muchas gracias, Marta. Un saludo a todos y que paséis buen verano. Gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.